Hay clases que sí vamos bien, hay clases que por ahí nos están dando bastantes cosas. Hay otras, en mi caso, por ejemplo, donde yo no sé para dónde encararlas, porque me Ajá. cuesta ir ahí, pero sí, dentro de todo, ahí vamos. Qué año complejo, ¿no? Sí, demasiado complejo. Yo siento más exigencia desde lo virtual. No Hay más sé, en mi exigencia, ¿no? parecer. Sí, yo lo siento así. Sí, puede ser. Sí, a mí me pasa en términos laborales también. Estoy desde las 7 de la mañana hasta ahora trabajando todo el día encerrado. No se puede vivir así. Algo hay que hacer. Claro, aparte de eso, no solo la exigencia, sino también el desgaste físico. Yo Y llego a un punto mental. que, claro, que lo siento en la vista, en la cabeza. Sí, lo que pasa también que se mezcla la cuestión de vivir, se mezcla con la cuestión de las obligaciones. Entonces uno no terminás ni disfrutando de tu ratito en tu casa, porque en tu casa tenés que laburar o estudiar. Entonces como que antes vos, bueno, vos sabías, el horario era tal, qué sé yo. Pero ahora es como que no tenemos horarios tampoco, es un desastre. Eh, qué cagada todo esto. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Hay que Y aguantársela nomás, son profe. 5 o ¿Qué se va a 6 hacer? años más nomás y se soluciona todo. Y sí. Los que quedemos vivos. ¿Conocen algún infectado con COVID ustedes? Sí. Bien. ¿Y Varios. zafaron? ¿Los infectados o De mi nosotros? barrio, por ejemplo, profe, muchos. No, sí, Acá De mi también hay. cuadra, bastante. ¿Dónde hay? Regina, ¿de dónde sos vos? Yo soy de Paraná, pero la zona de San Agustín también hay Ah, mucha gente. claro. Sí, no, está lleno y una cagada. Ahí viene el segundo de River, ahí zafó. Uy, no, qué golazo. No fue. Bueno, arrancamos la unidad 7, ustedes están viendo ahí, ¿no? Sí, profe. Muy bien, vamos a bajar. Aparte, Klose es insoportable. Hay muchos hinchas de River ahí, están todos mirando partido. De Racing somos un montón, ¿no? Sí, aguante Racing, vamos Racing. Vamos a la academia. Qué equipo. Bueno, a ver, alguien que se anime antes que nada de todo esto, alguien que tome la posta y me diga si con la realización de esta cátedra les ha cambiado en algo la cabeza, les interesa más la economía o no les interesa un carajo y solamente están acá por una cuestión de obligación y porque necesitan aprobar la materia. Con plena sinceridad, no se sanciona a nadie, acá hablamos con el corazón, digo. Yo, si hablo de mi parte, Sí, y, tenés que hablar de tu parte. y sinceramente, a mí me ha interesado muchísimo más la economía, pero cómo usted la da. O sea, me gusta cómo usted desarrolla su cátedra. Y no por ser Ah, chupar media ni nada de eso. Y sinceramente, entiendo un poco más ciertas realidades. Puedo ver un poco más eso. Y ciertas cosas que se hablan que por ahí antes no le prestaba atención, pero que realmente sí tengo que prestarles atención o cosas así más que nada. claro. Ustedes son recursantes, ¿no? En su mayoría. ¿Hay alguien que no? Creo que somos todos recursantes los que estamos acá. Buenas, creo que sí somos la mayoría recursantes. Son buenos entonces. Había una profesora que yo tenía, que no quiero decir el nombre, que yo también recursé materias, no se crean que recursar es un pecado, todo lo contrario. Hasta podemos recursar hasta 10 veces, bueno, tanto. Que nos estigmatizaba a los recursantes. O sea, te decía, arrancaba el primer, vos sos recursante y te miraba así horrible y te daba unas ganas de suicidarte cuando te decía, no, era horrible, me acuerdo. Ojalá nunca les pase eso, pero, pero también suele ocurrir en las facultades. No sé si en otras cátedras por ahí, o te dicen, bueno, ya lo tendrías que haber entendido.
cosas así, no sé, de maltrato, digamos. Se me vino a la memoria porque la verdad que era algo desagradable y tener que soportarlo era, o te escrachaban, te mandaba al frente en un aula, en un pizarrón. No lo digo por mí solamente, lo digo por la mayoría que recursaba. La verdad que es muy flojo. Ojalá nunca le toquen docentes así. Y por ahí yo pienso que son miradas de docentes antiguos, o sea, como que ya Ujú, tenían otra formación. sí. Y no sé, pero es una mina que tiene como, mujeres, tiene como 50 años. A ver, quiero mostrarle índice de desocupación. Mientras estemos ahí, porque salió y ahora la unidad 7 es trabajo, ¿sí? Entonces es importante que sepamos, salieron dos datos y el índice de pobreza que salió hoy, pero como está todo el día encerrado, no he escuchado, sé que el índice de pobreza está en 40% y algo, pero el índice de pobreza. Mientras estamos acá, el mercado de trabajo. Yo el otro día no he tenido tiempo, pero me gustaría poder modificar un poco el esquema de la bibliografía, digamos, con esa que les pasé, que es de la Universidad de Arturo Jaureche. La verdad que es muy interesante con todo material nuevo. Acá está. Acá tenemos lo que es desempleo y vamos a ver lo que es índice de pobreza. ¿Alguien sabe cuánto está el desempleo? No. No. Apaguen sus cámaras, no vayan a ser como el diputado. ¿Se enteraron de eso o no? Lo Sí. vieron por todos lados. Bueno. Índice de pobreza tuvo un incremento acá está. Aquí tenemos las dos noticias. El mercado de trabajo, unidad 7. La oferta procede de los trabajadores y la demanda de las empresas o del Estado. ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes? Yo le he mencionado en algunas clases que la gestión de un gobierno básicamente pasa, es el indicador más importante y no es un indicador aislado, es el que tiene que ver con la desocupación. Por ejemplo, y siempre se los digo, pero no está mal explicárselo. La Argentina, hacia mediados de la década del 70, tenía uno de los mejores indicadores en todos los sentidos: desocupación, pobreza, endeudamiento. Y la desocupación en el año 74 era del 3%. A nivel internacional, 3% se considera prácticamente pleno empleo, ¿sí? Cuando culminó la dictadura militar en el 83, ya la desocupación era del 11%. Y la deuda, que estaba en 5.000 millones de dólares cuando comenzó la dictadura, terminó en 47.000 millones de dólares. Para ustedes se den una idea, digamos, son los indicadores que hay que ver siempre, ¿no? Después nos pueden decir miles de cosas, pero hay variables específicas que son las que hay que analizar para ver cómo ha sido la gestión de un gobierno. Y el tema de la desocupación es fundamental. Lo que ha mermado ahora es la población económicamente activa. ¿Cuál es la población económicamente activa? La vamos a ver en esta unidad, pero algunos de ustedes saben que son las personas que están en edad de trabajar de 18 a 65 años que buscan trabajo activamente, porque hay otras personas que se desaniman y ya después ni siquiera buscan trabajo. Eso es un gran problema. Bueno, se supone entonces en el mercado de trabajo que el que oferta trabajo son las empresas y el Estado, y el que demanda trabajo es el laburante. ¿A usted qué le parece en cuanto a... Se me viene a la cabeza una charla de un economista amigo que hablaba de las capacitaciones. Vieron que hay muchos cursos, y acá tiene que ver también con su formación. ¿Me están escuchando? No, quiero saber cuántas personas hay, porque la verdad que Sí, profe. es una de las unidades más lindas. Sí, profe. Bien, 10 personas.
Voy a terminar la unidad 8. Yo y mi otra cuenta agregada en el... Estamos complicados. Bueno, el tema del laburo, y sobre todo ustedes que van a ser profesionales, generalmente se nos trata de inculcar, y siempre esto también tiene que ver un poco con meritocracia, que es un concepto actual que se está discutiendo y rediscutiendo mucho. Se trata de inculcar que tenemos que hacer cursos, capacitarnos, saber inglés, paraguayo, taiwanés, japonés, aprender a coser, a correr, a escribir, a todo, a andar a caballo. No digo que estudiar y prepararse y capacitarse no sea bueno, pero acá lo importante es, como yo les decía desde el primer día de clases, nosotros somos nosotros con nuestras posibilidades y el contexto. Entonces nosotros tenemos que, de alguna manera, como individuos, tratar de generar los andamiajes colectivos, porque solos nunca podemos hacer nada, para tratar de que los contextos sean lo más favorable posible. No sirve de nada que ustedes hagan 150.000 cursos y que el sistema no les permita conseguir laburo porque no hay trabajo. Que sea un sistema excluyente que despide trabajadores permanentemente, ¿sí? Nosotros tenemos que, dentro de nuestras posibilidades, no solamente formarnos y capacitarnos, porque eso siempre es importante, cuanto más formados estemos, mayores posibilidades de conseguir laburo tenemos, pero no podemos aislarnos de ese contexto. Como esa frase del que dice, a mí no me interesa nada lo que pasa a mi alrededor, me levanto a las 6 de la mañana, me acuesto a las 10 de la noche y soy un laburante que está todo el día al servicio del laburo. Por supuesto, y eso está fantástico, pero depende de los contextos, ese laburo te puede rendir, te puede permitir llegar bien a fin de mes, comer el asadito el fin de semana, tener tu obra social que te cubra bien los remedios y las internaciones, poder irte de vacaciones a fin de año, o podés llegar de pedo, disculpen algunas terminologías muy populares, o podés llegar con lo justo y que no te quede nada para ahorrar y que no te puedas ir de vacaciones y que no puedas cambiar la pilchita, y vos siempre vas a seguir teniendo esa voluntad de trabajo y vas cumpliendo con tu horario de trabajo. Pero ¿cómo afecta también el contexto en ese sentido? Que si las empresas en ese contexto desfavorable no tienen un buen desenvolvimiento, por más que vos seas el tipo más laburante del mundo y que pongas tu sacrificio y tu alma y tu honor al servicio de tu empleador, si el contexto no funciona, te echan a la mierda, ¿sí? Entonces siempre es importante, cuando hablamos de capacitarnos y formarnos, de tratar de entender la realidad y cómo funciona esa realidad. Le empataron a River, golazo. No es que lo quiera gritar, digamos, pero me gusta que se haga un poco de justicia. Disculpen que me fui de tema. ¿Se va entendiendo hasta ahí o no? En el mercado de trabajo. Me gustaría que alguien de ustedes haga alguna consideración acerca de cuáles son sus expectativas como futuros trabajadores. Si es que ya la mayoría debe estar trabajando ya. No sé si la mayoría trabaja en cuestiones ligadas al turismo o trabaja en otra cosa, de cuidando un chico, una chica, en un kiosco, en un drugstore, en lo que sea, en lo que venga para poder bancar el estudio. Pero me gustaría que ustedes como laburante, como futuros laburantes o como presentes, me planteen si quieren ser empleadores o quieren ser trabajadores, o cómo se ven en el mercado laboral vinculado al turismo. Justamente el turismo, que hoy es uno de los sectores más golpeados por todo este quilombo, ¿no? Les escucho. Ajá. Qué pregunta difícil, la verdad. No, pero son preguntas que nos permiten pensar, Burisita. Acá a la facultad tenemos que ir a pensar, no es a ver textos y repetirlos, no. Por eso en clases está más bueno, porque uno los mira a la cara, ve las actitudes, qué sé yo, es distinto, podemos hacer un ida y vuelta diferente. Acá es como que veo unas caritas nomás y no sé si están mirando Susana Jiménez o escuchándome a mí.
Sí. No, si estamos acá, estamos. Y yo personalmente, ¿cómo lo puedo ver a futuro? Yo a un corto plazo me veo más como un empleado que como un empleador. Por la realidad de que soy un chico de 21 años que mucha experiencia laboral no tiene y que desconoce un poco esa realidad del trabajo. Ahora bien, a futuro, yo me quiero plantear como un empleador. Quiero ir un poco más allá y quiero experimentar no solamente un mercado del turismo, sino otros mercados, ver, indagar, siempre y cuando la realidad lo permita, porque eso es otra cosa que yo veo a día de hoy, que hay Ujú. una realidad complicada acá en el país, que En el mundo, se en puede el mundo. en el mundo sí también, en sí, Es pero es la mayor crisis de la historia mundial, la del coronavirus. Para que tengan una idea, nos está tocando atravesar una época de mierda. Es así la palabra concreta, digamos. Y ahora estamos en una época de resistencia, que esperemos que esa resistencia nos dure la mayor parte posible. Pero fíjense, hoy salió el índice de pobreza de 40%. Y eso que el Estado ha inyectado un montón de recursos, si no fuera así estaríamos en el 50%, pero me gustaría ser muy optimista. Creo que el optimismo va a depender de cuándo carajo se concluya con todo este quilombo de la pandemia, digamos, porque se abren las puertas, la gente sale, se recrudece el brote, vuelve, entonces como que no se puede planificar nada de manera tranquila sin que esta situación te altere, digamos. Fíjense que en los países europeos también, que supuestamente no hay ningún país del mundo que haya crecido en su economía. Todos han caído en sus economías, eso tienen que saberlo, ¿sí? Y hay países que han caído el 25-30%. Argentina va a caer entre el 12 y el 15%. Para el estado en el que estaba, demasiado bien, digamos. El tema es que Argentina venía de un estado deplorable, con un nivel de endeudamiento histórico, difícil de resarcir, y bueno, todo cuesta, todo cuesta. Pero siempre hemos salido. Entonces, si no somos optimistas como la vida misma, nos tenemos que pegar un corchazo, digamos. Esperemos que se tomen las medidas necesarias y suficientes y que el contexto ayude. Este es un contexto que no deviene mucho de las decisiones de nuestros gobernantes, sino que es un contexto de una situación externa que a todo el mundo lo está agarrando, digamos, de una u otra forma y los está alterando, digamos, las economías, las reacciones. Sí, claro, o sea, lo está agarrando de una forma desprevenida, pues no era algo que alguien podía sí. prever. Sí, a nosotros justamente que veníamos de una situación muy compleja, que nos agarra esta pandemia es lo peor que nos podía pasar. Pero bueno, a veces uno se ríe por no llorar, ¿no? Pero no es lo mismo que le pase a Argentina, a, qué sé yo, a China, digamos, que venía creciendo el 10-12% hace 15 años y es distinto. Eh, Ellos toman otro tipo de medidas y se la bancan. Pero bueno, nosotros tenemos que pensar en zafar de esto, en poner el aparato productivo nuevamente en funcionamiento, en generar trabajo. Acá va y les voy a compartir, a ver, dejar de presentar una ventana, no, una ventana no, presentar una Google Chrome, el índice de pobreza, el desempleo. Acá deben estar viendo, ¿no? El desempleo subió 2,5 puntos porcentuales y se ubicó en 13,1% al término del segundo trimestre. El índice significa un incremento de 2,5 puntos porcentuales respecto al 10,6 de igual periodo de 2019. Bueno, ahí están todos los datos para que ustedes lean la noticia, les puedo pasar En esta información del INDEC, si ustedes ahora ya saben entrar al INDEC, pueden entrar, fíjense, y están todos los cuadros específicos con la población económicamente activa, cuánto creció, cuánto no. Acá dice que es 11 millones la población económicamente activa. Son datos, ¿no? 11 millones la población económicamente activa
y hay 11 millones de personas que cobran el IFE, que están fuera del sistema, o que viven de changa, o que están en negro en su economía. No me gusta decir en negro, me gusta decir más de manera irregular. Son cosas que hay que transformar, porque son personas que tienen los mismos derechos que el resto. Bueno, acá está todo, la ciudad de Mar del Plata siempre, con el 26% fue el centro urbano que marcó el índice de mayor desocupación. Terrible, terrible. Bueno, esperemos que... Bueno, acá en Argentina supimos tener, después de la crisis del 2001, 2002, 25% de desocupación, el doble de lo que es ahora. O sea, demasiado bien para lo que es el contexto tan deplorable. Seguimos con la unidad 7, entonces, hablando de mercados de trabajo. Los principales tipos de desempleo son el estacional, el friccional, el estructural y el cíclico. Sí, diga. Quedó compartiendo, está la noticia. No se ve el... Perdón. Sí, para eso, ¿saben qué voy a hacer? Voy a compartir pantalla. Entonces uno es más práctico. Compartimos pantalla y a la voz. ¿Ahí se ve? Ahí está. Bien. Los principales tipos de desempleo son el estacional, el friccional, el estructural y el cíclico. ¿Sí? A mí lo que más me interesa que sepan del desempleo, que es una variable tremenda, que es la primera que tienen que ver ustedes, y que cuando empiezan a ver que hay muchas colas de personas en un lugar, en un comercio, porque la cosa no están dando bien, digamos, porque cuando el país empieza a funcionar, se consiguen laburos. Y bueno, cuando el país no funciona, empiezan a haber una década, la del 90, que fue terrible en ese sentido en Argentina. Y yo les comentaba en otro momento, una década caracterizada por dos cuestiones que fueron el endeudamiento y la venta del patrimonio público. Y la desocupación llegó casi al 18-20%, que obviamente después vino todo el colapso 2000, 2001 y se fue al 25%. Pero eran todas medidas que nos iban generando. Por eso, gurises, es fundamental para nuestro crecimiento como ciudadanos aprender historia. Si no aprendemos historia, si no sabemos de dónde venimos, cómo han sido los procesos, la historia nos da ciertas herramientas de conocimiento que nos permiten ubicarnos en el tiempo, en el espacio, conocer los actores, conocer las políticas, conocer cuáles son las cosas que nos van a beneficiar a nosotros como ciudadanos, como futuros profesionales universitarios y cuáles no. ¿Sí? Vamos a los tipos de mercado. Entonces, el estacional, friccional, estructural y cíclico. Estacional es el causado por cambios en la demanda de trabajo debido a la estación del año, a las temporadas de turismo u otros factores estacionales. Por ejemplo, a ver qué se les ocurre. Los empleos que se generan en la costa atlántica en verano. Hay mucha gente que se va a trabajar. Claro, según la temporada. O sea, si uno va a Mar del Plata ahora, no sé, en agosto es una muerte, y uno va en enero y anda todo el mundo, depende de la temporada, ¿no? El verano pasado hubo mucha gente, pero el otro hubo prácticamente nadie. En ese sentido, se generan laburos que tienen que ver con una temporada. Y desde el tipo que vende anillos y no sé, paraguas, sombrillas en la costa, hasta los empleados de restaurantes y los artistas que van al cine, al teatro, no al cine. Sí. Ay, perdón. Hay mucha gente que también, por ejemplo, se va en temporada alta. Por ejemplo, de acá Entre Ríos se van a Buenos Aires a trabajar por temporada y simplemente trabajan en ese tiempo. Claro, gol de River. Sí. A ver, se puede denominar que un trabajo estacional puede llegar a ser, por ejemplo, y tengo un amigo que en este caso forma parte de la cátedra, el otro profe, que es contador también, pero que a su vez instala aires.
él ha vivido mucho tiempo de eso, estaría bueno que algún día nos cuente su experiencia, porque la verdad que es muy enriquecedora. Y en épocas donde se vendían muchos aire acondicionados en el verano, o sea, era una máquina de laburar y de juntarla con pala también, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver con los contextos. Hay contextos donde se venden muchos aire acondicionados y hay contextos que no. Y en los contextos donde se vendían muchos aire acondicionados, él pudo hacer una diferencia. Pero no era lo mismo laburar en enero que laburar en agosto, digamos. Porque por la ubicación geográfica y demás que tenemos, los aire acondicionados frío-calor no se utilizaban mucho, digamos, porque en el invierno todo el mundo acá se calefacciona con gas. Entonces ese sería el desempleo friccional. Pregunta de examen de la unidad 7, ¿qué es el mercado? ¿Cómo se compone el mercado de trabajo? Los principales tipos de desempleo son estacional, friccional, estructural y cíclico. Vemos los otros. El friccional está ligado al funcionamiento normal del mercado de trabajo y se origina cuando algunos trabajadores dejan su puesto para buscar otro mejor cuando los nuevos miembros de la fuerza laboral emplean cierto tiempo en la búsqueda de trabajo. ¿Qué les parece que significa esto? ¿En qué circunstancias se da el desempleo friccional? ¿Qué tiene que haber? Tatán. Cuando te promueven o te dan un ascenso. No, Pues, acá básicamente tiene que ver con el contexto. Cuando hay mucha oferta de trabajo, puede ser. Exactamente, cuando hay mucha oferta de trabajo y uno puede elegir. Ojalá eso fuera habitual. Ha sido muy poco habitual. Generalmente el contexto nacional es todo lo contrario, no hay mucha oferta. Y muchas veces algunos quieren cambiar su trabajo o porque ganan poco. Generalmente uno lo primero que se fija es en cuánto va a ganar. Y segundo se fija a ver si te gusta el trabajo, si no te gusta, pero primero vos entras a mirar la billetera, digamos, a ver si me alcanza para pagar las cuentas para llegar a fin de mes, para comer asado, para comer arroz hervido con salchicha. Pero bueno, a mí me pasó en mucho tiempo de estudiante que mi laburo me servía para subsistir. Es lo que yo les planteaba la otra vez. Está la cuestión de sobrevivir o de vivir. Sobrevivir es cuando comes alguna pilchita en la tienda más barata y nada más. Y cuando vos pasás 5, 6, 7, 10 años así, ya te entras a preocupar, digamos, pero ahí tiene que haber un contexto también, porque vos podés hacer todos los cursos, terminar una carrera y demás. Hoy en día, con lo complejo que es el sistema, finalizar una carrera universitaria no es garantía de nada. Hace 40 años atrás, pero fíjense que no era casualidad. Yo les di un dato hoy cuando arrancamos a hablar. ¿Qué pasaba en mediados de los 70? había un porcentaje de desocupación del 3%. Claro, exactamente. Entonces, ¿qué implica eso? Que haya buena calidad de laburo. Fíjense que hubo movimientos revolucionarios, sociales, de quejas de los trabajadores y demás hacia las condiciones laborales que se dieron a fines de los años 60. Por ejemplo, a ver alguno es muy conocido. Lo tienen que haber dado en el colegio, en la primaria. El Cordobazo, que se hizo en el año 69. Y no tenía que ver con cuestiones salariales, de paritarias o porque no alcanzaban, sino con otras cuestiones de mejorar condiciones de laburo. Pero todo eso se daba en un marco donde había prácticamente pleno empleo y donde había una organización popular de la clase trabajadora que hoy no existe. Hoy no existe. Permanentemente vienen gobiernos, proyectos políticos que te sacan derechos y no solamente que hay algunos espacios sindicales que transan con el Estado en función de eso, sino que hay una pasividad preocupante de los laburantes, que muchos nos quejamos de las puertas para adentro en nuestras casas, puteamos, metemos un posteo en el Facebook, en alguna red social, pero no hacemos nada para organizarnos para revertir esa situación. Y yo siempre les doy el ejemplo, que sé yo, en la UADER. La UADER es una universidad provincial que ha atravesado un montón de situaciones complejas
Y hubo algún tiempo donde los alumnos, las alumnas se organizaron para tratar de pelear por ese lugar. Fíjense que hace muchísimos años que anda dando vuelta lo del edificio propio. Y es una universidad que duplica la UNER en cantidad de alumnos y no tiene su edificio propio. Creo que hay que ir hacia eso. Obviamente que quizá hoy no es el contexto, pero bueno, donde la economía empieza a funcionar un poquito mejor, me parece que es una hermosa lucha que tienen que dar los estudiantes, la de exigir un edificio propio. Hay carreras, quizá a usted no les toca, pero en humanidades pasa que cuando arrancan las clases se sientan en el patio, un desastre, digamos, lamentablemente, ¿no? Pero, y uno va a las Profe, universidades privadas y tiene todas las condiciones. Bueno, hay universidades públicas y también, en mi facultad cuando yo iba no tenía nada, se caía a pedazos. Y cuando terminé ya, no sé, mediados de esta década, estaba llena de la Facultad de Ciencias Económicas, vos entrás a todas las aulas, tiene proyector, aire acondicionado, todo bien pintado y demás, y es pública. O sea que el va a Estado... pasar lo mismo, profe, en Sí. gestión. Lo mismo nos va a pasar en humanidades si seguimos incrementando alumnos en las carreras, como está Claro, pasando últimamente. claro, no sé cómo está la matrícula ahí de gestión, pero puede ser que esté aumentando. Y hay que andar de aulas prestadas. Yo tenía, me acuerdo, mi novia que estudiaba en su momento psicología en humanidades y cursaba una materia en un lugar, y salía y tenía que hacer, no sé, 30 cuadras para ir a otro lugar para cursar la otra materia y se sentaba fuera y la verdad que es bastante... pero nosotros tenemos que defender siempre la universidad pública. Hay que tratar de generar los reclamos necesarios para que desde el Estado se le dé valor a eso. Pero bueno, por ahí me voy un poco por las ramas, pero todo tiene que ver con todo. El desempleo estructural se debe a desajustes entre la calificación o la localización de la fuerza de trabajo y la calificación requerida por el empleador. Acá tiene que ver un poco con lo meritócrata, ¿no? Cuando el empleador requiere mano de obra calificada. Yo, por ejemplo, estoy trabajando en un ministerio de Nación, el Ministerio de Ambiente, en un área de ¿cómo es? Administración de proyectos que vienen con financiamiento externo y se requieren puros profesionales para el desarrollo de esta actividad porque es como muy técnica, muy específica. O sea, abundamos de abogados, economistas, contadores, una plaga. Pero bueno, eso es una característica. Nosotros tenemos que tratar de que el contexto genere laburo para todo el mundo. Porque si no es una competencia muy desleal y el país tiene 45 millones de personas. Nosotros siempre tenemos que pensar en que la Argentina no la componen 10.000 ricos, sino que hay 45 millones de personas que forman parte de nuestro país y que todos tienen tienen derecho a acceder a las mismas oportunidades, cosa que obviamente nunca se da. Por ejemplo, ahora que se está discutiendo el impuesto a la riqueza, de los 45 millones de habitantes que tiene el país, hay 900.000 que pagan impuesto a los bienes personales, y de esos 900.000 que pagan impuesto a los bienes personales, solamente 9.000 son los que están en condiciones de llevar adelante el impuesto a la riqueza, que es por única vez, ¿no? El 1% de ese total que... Fíjense el universo tan pequeño, ¿no? Y de esos 9.000 hay 250 que son los que nuclean el 50% de esos ingresos. O sea que a medida que uno va mi información es para que ustedes se den cuenta cómo se va concentrando la riqueza y cómo la mayoría de la población la pasa peor y hay otros actores, pocos, que se van quedando con todo, digamos. Entonces es un sistema muy desigual que de alguna manera tenemos que alterarlo, pero el tema es que cuando se quieren tocar los privilegios de esos sectores que concentran la riqueza, no se puede. Tienen un poder que es extraordinario. Ese poder influye en la justicia, influye en la política, influye en todos lados. Y entonces es muy difícil. Y el último desempleo que tenemos es el desempleo cíclico. Tiene lugar cuando los trabajadores y en general los factores productivos quedan ociosos debido a que el gasto de la economía durante ciertos periodos a lo largo del ciclo
es insuficiente para dar empleo a los recursos. Esa es la definición que tiene Mochón y Becker sobre el desempleo cíclico. Bueno, el mercado del trabajo según las diferentes visiones, ¿no? El modelo clásico, que tiene que ver con una visión ortodoxa. Si existe desempleo, este es voluntario o friccional, pues los salarios nominales son totalmente... En el modelo keynesiano, los salarios nominales son rígidos a la baja y puede haber desempleo voluntario. Para los keynesianos, la función de oferta de trabajo no es creciente con el salario. Esto ya es como muy técnico. Acá, a mí lo que me interesa es que ustedes logren deducir que el trabajo para la perspectiva clásica es un costo. Es un costo que obstruye la rentabilidad del empresario, ¿sí? Si ustedes analizan por ahí, cuando escuchan economistas, es tan lindo manejar ciertos criterios porque uno escucha a los economistas y ya se da cuenta. Por eso yo le hice hacer ese práctico que ya ves. ¿Qué es lo que opina? ¿Cuál es la perspectiva que tiene de cada cosa? Y cuando se plantea en términos de trabajo como un costo y hay que ver, o sea, lo que están queriendo hacer desde esa perspectiva ortodoxa es justamente reducirte el salario, porque el salario es uno de los componentes más importantes del costo de un empresario. En cambio, para la teoría keynesiana, el crecimiento de un país se da a base de buenos salarios, porque se supone que el trabajador, cuando cobra buenos salarios, inyecta recursos de manera virtuosa en el circuito económico y eso trae aparejado un crecimiento de diferentes áreas. Y por ahí siempre damos el ejemplo de la construcción, que puede llegar a ser considerada una de las actividades más dinámicas porque inyectás recursos para poder construir tu vivienda, le pagás al albañil, al electricista, después vos vas y comprás en el corralón, el del corralón con esos ingresos que recibe puede satisfacer sus necesidades de vida también. Es todo un circuito que la verdad se va retroalimentando y y además tiene que ver con una cuestión de dignidad que es el acceso a la vivienda, ¿no? Con lo importante que es eso y que hay mucha gente que se pasa la vida entera sin poder acceder a su vivienda propia y alquila y alquila y alquila, pero es por falta de oportunidades, o porque los salarios no alcanzan, o porque no hay créditos. Bueno, eso tiene que ver con lo mismo. Después cuando haga las preguntas, vamos a esto. A ver, vamos a ver dónde vamos a terminar, porque ya es medio tarde. Ahí está. Capaz que dejamos en inflación. Como estamos bien con los tiempos, ¿sí? ¿Me escuchan? ¿Están ahí o se fueron la mayoría? A ver. Sí, profe. 9 ahí, muy bien. Perfecto. ¿Están entendiendo? ¿Les gusta la clase que estamos dando? ¿Se aburrieron? ¿Están viendo a River? Bien. Bueno, yo después les voy a hacer las preguntas de esto, pero fíjense, me interesa que vean este encuadre, ¿no? El mercado del trabajo. La población es el conjunto de seres humanos que viven en un área determinada. En Argentina estamos hablando de... Sí. Disculpe, pero ¿puede poner la diapositiva para que se vea en pantalla completa? Porque no veo nada. Ah, ¿no ves? ¿Estás en el teléfono? No, desde la compu, pero igual no veo. A ver. Espera un poquito. Teneme paciencia. O si no, le puede hacer zoom. Abajo a la derecha está el... Ah, qué grande. Qué grande este gurizo. Que en mi computadora me dice, por favor, largame, hermano. Claro, me ve la cara de la mañana y ya. Ahí ven mucho mejor, ¿no? El tema, ¿saben qué? Cuando yo estoy así, si alguno se conecta hasta ahora, ya no se va a conectar nadie, no lo puedo habilitar porque hago todo de la computadora. Pero mi idea es que ustedes lo vean así. ¿Ahí se ve mejor o no? Sí, sí. Perfecto. Ahí está. Al nombre del docente que me acompañó el año pasado todavía. No sé que no actualicé la filmina. La población es el conjunto de seres humanos que viven en un área determinada. 45 millones tiene la Argentina. El factor productivo trabajo es la parte de la población que desarrolla las tareas
productivas. Y ahí les saco otro tema. Fíjense cuando hablábamos de inversiones, las inversiones productivas y las inversiones especulativas, y que yo siempre les dije que hagamos la diferenciación de eso, porque la inversión productiva es la que a ustedes los va a beneficiar porque es la que genera laburo. La inversión especulativa que hemos tenido para hacer dulce en este país es la que se llevan los grandes capitales, los bancos, los fondos golondrina, y que nosotros lo único que hacemos es ver alterada nuestra calidad de vida, porque obviamente cuando la especulación le gana a la producción, se terminan las otras variables, ¿sí? ¿Se entiende un poco? Disculpen que por ahí soy incisivo en ciertos elementos, en ciertos conceptos, pero no puedo dejar de indicárselos porque eso les afecta la vida a ustedes. Y cuando hablan de que lleguen las inversiones, siempre tenemos que esperar que lleguen inversiones a generar el andamiaje del aparato productivo, a poner fábricas, a abrir negocios, no a invertir en bonos financieros que no nos sirven para nada, digamos, que les sirve solamente a un sector. Tenemos dentro de la población de los 45 millones, me voy a tomar el trabajo, o si alguno lo quiere hacer, le agradezco, que podamos dividir nuestra población. Fíjense que el dato de ahí del INDEC creo que decía que la población económicamente activa es de 11 millones, ¿no? Estamos hablando de una población total de 45. Tenemos prácticamente un tercio de la población que es activa. Hay 11 millones que están fuera del sistema, ya ahí tenemos 22. Tenemos otro tanto de jubilados, no sé si son 12 o 15 millones de jubilados. Y después tenemos gurises, digamos, que debe ser el resto. Pero sería bueno tener los que son menores de 18 años, ¿no? Tener una foto de todo eso. Acá creo que sobre lo que hay que trabajar es sobre esos 11 millones de personas que cobran el IFE. ¿A qué voy? O son personas o que no tienen trabajo, o que si tienen trabajo es changa, están de manera irregular. El Estado tiene que trabajar intensamente para que esas personas tengan un trabajo digno, en blanco, con un salario acorde a las tareas que realizan. Y uno parece que es algo sencillo y es tan complejo, Ulises, armar todo eso. Es Profe, muy... Sí, dentro de un porcentaje que debe estar cobrando el IFE también deben estar los artistas, sí, también. los músicos que no pueden hacer. Y de alguna forma son changarines. No estamos hablando de Abel Pintos, estamos hablando de muchos. Yo tengo muchos conocidos músicos que están haciendo los streaming ahora y con las tarjetas, qué sé yo, pero bueno, no pueden estar en público, no pueden estar y la mayor parte de los músicos, de los artistas, siempre llega de pedo a fin de mes, ¿no? Salvo, ahí está un clásico esquema de la meritocracia, digamos, porque hay algunos que llegan sin talento al estrellato y hay otros que son muy talentosos, si ustedes consumen mucha cultura les va a pasar, y que por X causas o porque no dieron con los representantes especiales, específicos y demás, quedan ahí medios en el anonimato, puchereándola, digamos, como que no hay lugar para todos. Es así. La población activa y la población inactiva. Acá está la población inactiva que yo les decía. Deberíamos cuantificar esto, ¿no? Tenemos a los jubilados retirados, escolares y estudiantes, amas de casa. Ahí hay toda una gran discusión, sobre todo para las mujeres que están formando parte de esta clase, ¿no? A lo largo de la historia siempre las mujeres, en este sistema patriarcal que tenemos, generalmente, no siempre, pero en su mayoría, han sido quienes han cuidado a nuestros hijos, ¿no? Yo no soy papá, pero lo hablo así en términos de sociedad. Las que se quedan en la casa, crían y cuidan los gurises, y esa es una tarea que no ha tenido reconocimiento. Hay algunos economistas de visión heterodoxa, obviamente, no lo van a hacer los ortodoxos, que lo considerarían un gasto, que están trabajando en la cuantificación de esta situación. Ya hay espacios inclusive que lo han hecho, de todas esas mujeres, porque hay muchas mujeres que tienen que salir de su casa para ir a laburar afuera y ni siquiera les
les alcanza lo que cobran, porque siempre las mujeres cobran menos que los hombres, en la mayoría de los casos es así. Bueno, el tema es que se está tratando de generar un recurso, un incentivo a que las amas de casa reciban, por el hecho de criar a sus gurises, un estímulo, un recurso, ¿sí? Eso lo que implicaría sería una inyección de recursos por parte del Estado a un sector económico que no ha sido considerado a lo largo del tiempo, a un sector productivo, y volcaría recursos a la actividad económica, lo cual sería más que dinámico dentro de la economía. Yo siempre le doy el ejemplo porque muchos van a quejarse de eso, seguramente por desconocimiento, pero los países más desarrollados del mundo, con mejor distribución de la riqueza, implementan este tipo de estímulos. Por ejemplo, a los jubilados que se quedan en la casa y que por ahí se quedan a cuidar los nietos, esos estados les pagan un beneficio. Para que ustedes se den una idea, a ver, abuelito Pepe, ¿te querés quedar a cuidar a mis dos gurises? Sí, bueno, hagamos todos los trámites como corresponde, no le paguemos a una persona de afuera, pero el Estado, por ser abuelo y demás, por ser jubilado, te va a pagar un ingreso, y ese ingreso no es un ingreso que se tira, no son 86 mil millones de dólares fugados al exterior, son ingresos que se vuelcan en el mercado interno de la economía. Eso es lo que ustedes tienen que entender. Todos los ingresos que el Estado vuelca hacia los beneficiarios internos son ingresos que después el abuelito ese va a comprar helado en la heladería, le compra chupetines al gurí en el kiosco, compra mejores paquetes. Fíjense que en Argentina lo bien que vendría algo así también, en otro contexto, no lo veo posible en este contexto, en función de la miserabilidad que ganan nuestros abuelos. Serían como ingresos extras para muchos abuelos que ofician de trabajadores y que nadie les reconoce nada. Bueno, el mismo es el caso de las amas de casa. Y fíjense ustedes que en el año 2005 salió la ley de reforma previsional y había, dentro de la edad de jubilarse, hombres y mujeres. Este es un dato crucial de nuestra historia que lo deberían saber, pero seguramente no lo saben. El 60% de las personas en edad de jubilarse estaba jubilada, pero había un 40% restante que no tenía ningún tipo de ingreso y que estaba en edad de jubilarse. Entonces, esa ley que se llevó adelante lo que hizo fue incorporar a esas personas al sistema, los jubiló, les descontó durante un par de años, pero les empezó a pagar y ahí se dinamizó. Fueron dos tipos de medidas, una de orden económico, porque se inyectan recursos en el mercado interno, y la otra de orden social y reparador, ¿no? Porque esa gente que llega a los 60, 65 años, no llega sin haberla trabajado nunca, siempre llegan changueando o habiendo laburado y no teniendo suerte en un montón de cosas. Fíjense que era casi la mitad de los argentinos que estaban en esa situación. Horrible. Y eso muestra que a lo largo de los años nunca se le había dado bolilla a eso. Y después de 10 años, la cobertura previsional pasó a ser casi del 100%. Esas son cuestiones históricas que debemos defender. Debemos defender a capa y espada, independientemente de quiénes sean. Esa es mi perspectiva. Ustedes pueden estar en total divergencia. Porque tiene que ver con la dignidad de nuestros abuelos. ¿Y a qué voy con ese ejemplo? La mayor parte de esa fue una medida de orden netamente feminista, porque la mayor parte de las personas beneficiadas con esa ley de reforma previsional fueron amas de casa, que habían cuidado toda la vida gurises, nietos, bla, 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 nunca se les había reconocido ningún ingreso, y esa ley les dio una jubilación y reparó un daño social que había hecho el Estado a través del tiempo, porque no había logrado controlar ni asistir a un sector que generaba riqueza y que no era reconocido. En este caso, las amas de casa. La mayor parte de las personas que se integraron a esa reforma previsional fueron amas de casa. Que ya en Entre Ríos existía una ley de amas de casa de mediados de los 90, pero estamos hablando de una cuestión acá mucho más amplia y que tiene que ver con el país en general. Personas que no trabajan y aunque pueden, no buscan empleo, eso es lo que yo le decía, que es un dato preocupante ese, que baje la población económicamente activa. Y obviamente están los incapacitados para trabajar. Todo eso forma parte de la población inactiva
que es mayor a la población activa. Es ahí donde tenemos que ver, digamos, la diferenciación entre ciertos criterios. Y dentro de los ocupados tenemos los ocupados con sentido estricto que tienen un trabajo remunerado, aunque se hallen de baja por enfermedad, o que estén en licencia, y los subocupados, que son los que realizan un trabajo remunerado, pero que durante un tiempo inferior a lo normal, como por ejemplo los que tienen empleo estacional, ¿sí? Son ocupados en periodos estacionales, digamos. Esos sí se consideran subocupados. Y los desocupados son los que reúnen las condiciones de edad, 18 a 65, capacidad física y mental para realizar un trabajo remunerado y no lo encuentran, pero que sí lo están buscando. Esa foto, esta pantalla, esta imagen, es una gran pregunta de examen y la tienen que saber. Me parece que dentro de todo la charlamos con cierta claridad y les debe haber quedado algún concepto dando vuelta, ¿no? Vamos a dejar, esto no lo voy a tomar, vamos a dejar para la clase que viene. Ustedes vean todas las filminas, ¿sí? Por más que yo diga que no lo voy a tomar, porque después si a alguno le queda la posibilidad de rendir un final y demás, tiene que saber todo el programa, ese es el tema. La clase que viene vamos a empezar a hablar sobre inflación. Les mando un abrazo grande, les deseo buena finalización del día y que comiencen el jueves de la mejor forma. Chau. Nos vemos, profe. Que tenga buena noche. Chao, Chao, profe. profe. Nos vemos. Adiós. Chao, profe. Adiós.